Mis hermanos, buenas noches a todos. Reciban saludos de su iglesia hermana allá en Santo Domingo, Ecuador. Es un gozo para mí muy grande verles. Hemos estado orando por ustedes. Tengo el gozo de conocer al pastor Harvey hace muchos años y algunos de ustedes también. Y hemos vivido con ustedes a la distancia, orando por todas las cosas que el Señor ha hecho entre ustedes. Así que no saben la alegría inmensa que tengo de poder estar hoy y compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que sea de ánimo, de bendición, de claridad sobre nuestras mentes en lo que tiene que ver con esta pregunta tan importante. ¿Quiénes constituyen la iglesia? Cuando uno responde correctamente esa pregunta, se da cuenta que tiene muchísimas implicaciones prácticas, y yo espero que en esta noche, después de lo que vamos a escuchar y en lo que vamos a meditar, haya un peso mayor en nuestros hombros, un gozo mayor de saber, qué bueno saber lo que el Señor nos llama a hacer, y al mismo tiempo un clamor: Señor, ayúdanos, porque solamente por ti, por tu gracia, podemos ser fieles para hacer lo que nos has llamado a hacer. Así que quiero compartir con ustedes el texto que el amado pastor Harvey leyó para nosotros, y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Es un texto sencillo. Vamos a mirar en un momento más su contexto para entenderlo correctamente, pero en este versículo creo que hay algunas cosas vitales con respecto a la naturaleza de la iglesia que nos va a ayudar a entender esa responsabilidad que Dios nos dio. Primera de Pedro 2, versículo 5, la palabra del Señor dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que me acompañen a clamar una vez más al Señor. Amado Señor, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Señor, que al abrirla y al meditar en ella podamos conocer lo que tú quieres de tu iglesia, de nosotros, y que podamos honrarte al vivirlo con la fuerza que tú nos das en Cristo Jesús. Señor, ten misericordia de mí al compartir este texto de tu palabra, y ten misericordia de mis hermanos para que podamos predicarlo y escucharlo con la atención debida que tu palabra requiere. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, antes de poder meternos en nuestro texto y mirar algunas cosas bien importantes de la naturaleza de la iglesia, yo quiero que me permitan introducir este pasaje y este tema haciendo la siguiente pregunta. ¿Te has dado cuenta alguna vez cuánto afectan nuestras experiencias personales y lo que hemos aprendido en nuestra manera de ver las cosas? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos hoy una especie de juego donde yo comienzo a decirte ciertas palabras, seguramente la palabra que yo menciono, lo que significa para ti de una cierta manera, no necesariamente significa para el resto de la misma manera. Quizá alguno entre nosotros vivió algunas cosas difíciles y está comenzando a conocer qué es lo que el Señor dice sobre la familia, pero quizá cuando tú vivías esa época difícil y alguien usaba la palabra familia, algunos quizás tenían resistencia. La familia no es algo bueno, no es algo sano, no es bueno. O usar la palabra padre, o usar la palabra hermano, dependiendo de la experiencia que uno tiene, uno trae consigo esa experiencia para interpretar ese tipo de palabras. Es exactamente lo que pasa con la palabra iglesia. Cuando uno usa la palabra iglesia, inevitablemente todo lo que hemos aprendido, lo que somos, nuestra cultura, lo que traes de tu país, lo que aprendes en este país, sale al juego y comienza a decirte: esto es lo que una iglesia significa, o esto es lo que significa iglesia para ti. Y por eso nosotros necesitamos, al acercarnos a un tema tan importante como la naturaleza de la iglesia, preguntarnos cuáles son aquellas cosas que tú y yo hemos vivido o que hemos aprendido en la cultura que forjan nuestro entendimiento de lo que una iglesia es. Lo que voy a hablar ahora es algo que, aunque lo prediqué hace algunos años en nuestra iglesia local en Santo Domingo, Ecuador, sé que es la misma experiencia que nosotros tenemos aquí, porque esa realidad es una realidad universal. Y en nuestro contexto latinoamericano, hispano, hablante, hay algo que es
una realidad de la que no podemos escapar, y eso es el catolicismo romano, en el cual muchos de nosotros fuimos o crecimos en eso, o nuestra cultura fue forjada por eso. Y el catolicismo romano nos ha dado nuestra propia dosis o entendimiento de lo que significa la iglesia. Si tú recuerdas, si alguna vez fuiste católico, lo único importante en el catolicismo romano, en la misa, era que estuvieran el sacerdote presente, porque si tú faltas, no importa. Tú puedes resolverlo de alguna otra manera. Pero si él falta, no hay misa, no hay servicio, no hay Eucaristía, no hay quien recita todo lo que se tiene que recitar. Y nosotros aprendimos inevitablemente que había una separación entre los que se paran aquí adelante y los que están sentados allá atrás. Los que están aquí adelante son la iglesia, son los que llevan a cabo el ministerio, y los que están sentados allí, así como ustedes están hoy, son simplemente un agente pasivo que si viene o no viene, no cambia en nada la adoración que se va a hacer supuestamente a Dios en esa parroquia ese domingo. Sin querer, nosotros traemos lo mismo cuando venimos a la iglesia evangélica. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar como pastor: esta iglesia no es lo que yo esperaba? Es que yo pensé que aquí habían más ministerios en los cuales involucrarse. Es que esto no es lo que yo estaba esperando para mí o mi familia, y simplemente se ven como si fueran agentes pasivos, esperando que lo que es la iglesia tiene que ver con lo que somos los que estamos aquí delante. Tú no tienes nada que ver con eso. Y cuando la iglesia no ofrece lo que tú esperas, es muy fácil decir: me voy a buscar otra que sí me ofrezca lo que tenga la necesidad que yo tengo. Ese tipo de criterio, ese tipo de forma de pensar está arraigada en nuestra alma. Y quizá algunos de nosotros todavía en esta noche tenemos parte de esa idea en la mente. Esta iglesia es el pastor Harvey y los que están sirviendo, y voy a ver si es conforme a lo que yo espero que den, lo que yo necesito. Pero nosotros hemos aprendido a divorciar esa visión como si nosotros no fuéramos parte de la descripción quién es la iglesia. Aun cuando lo describiéramos correctamente, teológicamente, en la práctica nosotros seguimos luchando con esa realidad. ¿Quién es la iglesia? Hay muchas cosas importantes que quisiera compartir contigo, las voy a resumir y después voy a compartir las notas si alguien quiere leerlo, pero de hecho uno puede trazar la línea que el catolicismo romano tiene de por qué esa división entre el pueblo y el clero, los laicos y el clero, a cosas que se hicieron en la historia de la iglesia con hombres como Ignacio, enseñando que cuando no había pastor, no había iglesia. Y que si alguien quería honrar a Cristo, tenía que hacer exactamente lo que el pastor decía, porque él estaba en lugar de Dios. Y ese tipo de criterio, que ciertamente los pastores tenemos autoridad, pero es una autoridad que tiene que ser siempre revisada a la luz de la palabra de Dios. Y toda esa contradicción ha llevado al extremo del catolicismo romano, mirando solo a estos hombres como la iglesia, o en iglesias evangélicas hombres ejerciendo una autoridad indebida porque ellos son la iglesia. Y básicamente te declaro esto: si no te gusta mi iglesia, te puedes ir, porque todos se pueden ir menos yo. Esta es mi iglesia. Esos criterios están arraigados a nuestra tradición, pero tienen que ser desafiados por la palabra de Dios. Amén. Como todo lo que nosotros tenemos y como todo lo que nosotros hacemos. Yo quiero que me permitan en esta noche compartir con ustedes de una manera breve, pero espero profunda y útil, lo que dice este texto con respecto a la naturaleza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pero esa pregunta tiene implicaciones directas, porque ¿quién es la iglesia? Demanda que los que son la iglesia tienen una responsabilidad que cumplir delante de Dios, que es lo que nuestro texto enseña. Así que vamos a tratar de enfocarnos en esas dos verdades que aparecen claramente expuestas en este pasaje. Nuestro texto de esta noche es parte de una carta escrita por el apóstol Pedro a creyentes que estaban sufriendo persecución y que habían sido expatriados por causa de su fe. El propósito central de esta carta preciosa es una exhortación a los creyentes, básicamente diciéndoles: no importa cómo es el mundo, no importa si sufren persecución, no importa si la gente es injusta en su trato, ustedes deben mantenerse fieles en hacer lo que el Señor les mandó hacer. Sean santos como aquel que les llamó
también es santo, como el versículo tan conocido que está en el capítulo 1, versículo 15. El apóstol motiva el corazón de estos hermanos y los desafía a combatir contra sus propios pecados, a perseverar en su fe, recordándoles lo que ahora son ellos en Cristo Jesús, por la gracia del Padre, quien los había hecho renacer a una nueva vida por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Eso es lo que se encuentra al final del capítulo 1. Pero entonces Pedro comienza a dar algunas aplicaciones prácticas de cómo ellos debían vivir ese propósito por el cual ellos fueron llamados. Y ahí es donde entra el capítulo 2, que es el contexto inmediato de nuestro pasaje. Después de alentarlos a desechar todo tipo de pecado en su peregrinaje, versículo 1, los exhorta a mantener una relación saludable y dependiente de la palabra de Dios, versículo 2, y les dice que cuando lo viven así, eso es una muestra de que ellos han comprobado y han visto la benignidad del Señor, la cual es siempre abundante, siempre buena, y parte de ver eso es la provisión que Él ha hecho en nuestras vidas de su palabra. Pero entonces el apóstol apela a la necesidad misma de que estos creyentes vayan a Cristo, y aquí comienza a tomar lugar una figura importantísima que es parte de nuestro texto, en donde llama a Cristo la piedra escogida y preciosa, en busca de ser edificados nosotros, teniendo esta piedra como base para llegar a construirnos en una edificación que dé la gloria al Señor en todo lo que hace. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Hermanos, la vida del creyente solo puede cumplir el propósito esencial cuando está unida a Cristo. Y no solamente en el sentido de nuestra unión con Él para salvación, sino en una unidad práctica, perseverante y dependiendo de Él para ser constantemente edificados por Él. No necesitamos a Cristo solo para empezar esta vida, lo necesitamos cada paso que damos en esta vida. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Vengan a Él, ese que los hizo renacer, ese que les dio una nueva vida. Acérquense a Él mientras son edificados, porque Él es la piedra angular del edificio que ustedes son como creyentes. Los creyentes podemos caminar seguros y confiados en este peregrinaje terrenal, porque el fundamento sobre el que estamos siendo edificados no es otro que la roca de la eternidad, la cual es Cristo Jesús. En medio de esta maravillosa verdad práctica que Pedro les está dando, no está hablando de doctrina profunda, sino de la realidad práctica de la vida. Este pasaje nos muestra dos verdades con respecto a lo que es la iglesia, en donde se habla de quiénes somos, pero también de cuál es la responsabilidad que tenemos por ser parte de este edificio. Podríamos decir que la primera verdad describe a los cristianos como piedras vivas que conforman un edificio espiritual, lo cual nos enseña una doctrina importante en la doctrina de la iglesia, la identidad de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Pedro va a responder, son todos esos que están siendo edificados como piedras vivas. Pero luego, la segunda verdad es cuál es la responsabilidad de aquellos que son la iglesia. Así que quiero que me acompañes a considerar este texto respondiendo esas dos preguntas centrales que aparecen en estas palabras. La primera pregunta es, ¿quiénes conforman la iglesia? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que conforman la iglesia? Las dos verdades se encuentran en nuestro texto. Mira por favor conmigo nuestro pasaje y quiero que notes la primera parte del versículo 5 en donde dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esta es la respuesta a la primera pregunta, ¿quiénes conforman la iglesia? Hermanos, ¿quiénes conforman la iglesia? Este pasaje lo responde de la siguiente manera. Nota en primer lugar, aparece la palabra vosotros, lo cual muestra que es aquellos que están leyendo esta carta, aquellos a quienes Pedro está exhortando con las muchas palabras que ya ha dicho, son ellos
los que son llamados a ser estas piedras vivas, así es como los identifica, los cuales son parte de esta casa espiritual. Estas piedras, dice el texto, son edificadas o colocadas en el lugar correcto y quien lo hace es el Señor Jesucristo mismo. En Mateo 16, 18 nosotros recordamos esta afirmación gloriosa que el Señor hizo, donde Él prometió, yo, ¿qué cosa haré con mi iglesia? Yo edificaré mi iglesia. Y esa verdad muestra que es Cristo quien toma esas piedras sin forma o con formas variadas y las trae y Él mismo las coloca en este edificio de una manera en la que Él mismo dispuso. Y así es como Él ha querido construir esta casa espiritual. Mis hermanos, la expresión casa espiritual es una referencia evidente a la iglesia. La iglesia no está constituida solamente por pastores o líderes, como el catolicismo romano ha enseñado, sino son los creyentes que conforman esas iglesias las que son estas piedras vivas y esta edificación espiritual. Qué bendición es saber que la casa de Dios no es solamente los líderes de una iglesia, sino cada uno de los que han sido salvados por esa gracia y son puestos en esta edificación para la gloria de Dios. El lugar que tú tienes y el lugar que la iglesia tiene, cada una de las piedras que Dios ha salvado, no importa tu forma, así como Pablo utiliza en otro lugar las partes del cuerpo, no importa qué miembro seas, todos constituimos parte de esta casa de la cual el Señor la ha determinado como la casa en la que Él habita y donde Él quiere tener su presencia. Esta realidad puede ser vista también a la luz de la palabra casa, que expresa la idea de la comunidad cristiana como el templo de Dios. Yo quiero que ustedes me permitan reflexionar muy rápidamente en algo al hablar de esta expresión, la casa espiritual de Dios. Esta es una imagen bíblica bien importante. La casa espiritual denota el lugar donde Dios ha decidido habitar o morar, donde Él tiene su trono y donde su presencia se manifiesta constantemente. Le contaba al pastor Harvey que estoy teniendo el privilegio de predicar en el Cantar de los Cantares desde hace algunos meses ya, y ha sido un deleite mirar la figura de este esposo glorioso que no es otra cosa que una sombra de Dios amando a su pueblo. Y habla de nuestra casa. ¿Qué es la casa de uno? Es el lugar donde tú tienes los recuerdos más importantes, donde tú llegas y descansas, donde está la gente más importante de todo tu mundo, donde tú tienes tus tesoros más grandes, donde tú vives, donde tú moras, donde tú descansas, donde encuentras el lugar de tu recreo. Esa es tu casa. Hermanos, no es una cosa pequeña que el Señor haya querido hacer su casa en medio de los hombres. Y esta figura se repite constantemente. Piensa conmigo, el jardín del Edén, conocemos esta historia y esta figura tan repetida. Es el primer templo, el primer lugar donde Dios habita, su presencia está en medio de los hombres, donde se levanta el primer profeta, sacerdote y rey, y Dios está teniendo comunión con ellos. Dios habita con los hombres y esa es su casa, pero por causa del pecado, ellos son sacados de esa casa donde el pecado no podía estar y donde la presencia de Dios tenía que ser recordada como un lugar santísimo. Pero rápidamente, en medio de la desgracia de los hombres, Dios promete que vendría un redentor, el cual haría bien lo que el primer Adán no hizo bien. Y se promete que vendría nacido de una mujer y que tendría esa comunión y traería de regreso la promesa de la redención que simplemente ahora se volvía en una necesidad inevitable por causa del pecado. Dios comienza a manifestarse a ciertos hombres, pero luego Dios revela su figura mucho más grande en el tabernáculo, luego en el templo. Todo el que quería tener comunión con Dios tenía que venir a ese lugar y a través de mediadores acercarse a la presencia de Dios y ser bendecido con esa presencia. Así fue a través de todo el antiguo pacto. Luego el Nuevo Testamento empieza con las gloriosas palabras y ese verbo
se hizo carne. Puso su tabernáculo entre nosotros. Vino y el tabernáculo y el templo ahora estaban en medio de los hombres, caminando entre los hombres. Hace unos años prediqué sobre el profeta Ageo, donde ellos están llorando al ver el nuevo templo que se levanta, que no tenía la gloria del primero, y la promesa es, pero algo mayor que el primer templo está aquí. Y está hablando de manera profética del Señor Jesucristo, quien pasearía en medio de ese templo. Algo mayor que el templo, la presencia misma de Dios en medio de los hombres. Hermanos, pero las palabras gloriosas del Señor, que a veces son difíciles de entender, hermanos, o a los discípulos les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no vendría el Consolador. Y la respuesta natural en una lectura así sería, Señor, no te vayas, no queremos ningún Consolador, te queremos a ti. Pero lo que era tan necesario por causa de nuestra redención, el hecho de que Él tomara cuerpo, asumiera cuerpo humano, una naturaleza humana, un alma humana, para poder hacer eso, para redimirnos, eso mismo limitaba una realidad que solo el Espíritu podía cumplir. Al ser hombre, estar en un lugar a la vez, la promesa de yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, no se podía cumplir a menos que Él estuviera sentado a la diestra de su Padre y enviara a su vicario, a aquel que iba a ser la representación de Él en la tierra, para que así como hoy estamos adorando aquí, en otros lugares del mundo, también su presencia es prometida como para nosotros, en medio de nosotros hoy. Hermanos, qué gloriosa verdad, pero al mismo tiempo, qué desafiante verdad. ¿Cómo puede ser? Siempre pienso en el antiguo pacto, cuando uno miraba el tabernáculo y uno sabe por la historia de la mitología y todo lo que hacían los grandes templos para venir a adorar a los dioses falsos. Era una cosa increíble que todos veían a la distancia. Y qué paradójico que la habitación del único Dios verdadero era una cosa llena de cortinas en medio de un desierto, sin nada de gracia externa, pero la presencia de Dios se quiso manifestar allí. Y yo pienso, qué glorioso es pensar y meditar de la misma manera hoy. Si tú buscaras el lugar más importante de la tierra hoy, seguramente irías a buscar en alguna de las cosas que los hombres pueden hacer. Nunca se te ocurriría venir a una iglesia en algún lugar del mundo y contemplar la presencia de Dios en medio de su pueblo reunido para adorarle. No hay un lugar más glorioso, no hay una escena más gloriosa que ver a los santos adorando a su Señor, siendo ese templo espiritual donde su presencia está en medio de ellos. Hermanos, qué privilegio, qué realidad tan gloriosa que nos da tanta responsabilidad. Porque ese Dios que ha determinado hacer su casa en medio de nosotros, en el mismo pasaje que Pablo le dice a Timoteo eso, le dice que también esta es la iglesia del Dios viviente. Él está en medio de su pueblo cuando adora. Él ha decidido habitar entre nosotros. Él ha decidido que este es el lugar donde está su morada, donde está lo que Él ama, su tesoro. Que aquel que hizo las cosas más gloriosas que nosotros podemos mirar en el cielo, ha decidido encontrar su deleite en hombres imperfectos como nosotros. Y cuando Él mira a su iglesia, pensando en el Cantar de los Cantares, la llama hermosa mía, mi amada, en quien encuentra su deleite. Aquel que no necesita nada, ha querido complacerse en nosotros, que no tenemos nada que ofrecerle, pero que aquí es donde Él ha querido hacer su casa, su morada. Hermanos, la iglesia es el edificio santo. Y cada uno de los creyentes que ha sido puesto en este edificio es parte de esa iglesia en donde Él ha querido habitar. Amén. Así que cuando hacemos la primera pregunta, ¿quién es la iglesia? Nosotros respondemos, son todos aquellos que son edificados para hacer una casa espiritual. La iglesia son los creyentes. Esos creyentes tienen pastores, tienen líderes, tienen maestros que les enseñan, pero ellos no son los únicos que son parte de esta edificación. Todos nosotros lo somos. Dios habita en medio de nosotros. Pero eso tiene una implicación importantísima. Porque en este pasaje
no solamente dice que somos edificados, sino que hay un propósito por el cual somos edificados. Y eso revela la segunda pregunta, que es: ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que conforman la iglesia? Si los creyentes son la iglesia, los creyentes entonces tienen una responsabilidad importantísima que Dios le dio a todos aquellos que son parte de la iglesia. Mira conmigo la segunda parte de nuestro texto, en la segunda parte del versículo 5. Dice: para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como mencionamos hace un momento, es vital en que nosotros respondamos correctamente la primera pregunta, porque entonces la segunda se responde inmediatamente. Si yo respondo como lo hace el catolicismo romano o incluso algunas iglesias evangélicas: ¿quién es la iglesia? ¿Quién es el que no puede faltar para que exista una iglesia? Si tú respondes: son los pastores, entonces la única respuesta que puedes dar es: ellos son los únicos que tienen responsabilidad en la iglesia del Señor, porque ellos son la iglesia. Pero si la iglesia son todos los creyentes, hombres y mujeres, de todos los pueblos, razas, colores, idiomas, que han sido salvados por esa gracia, si ellos son la iglesia, la responsabilidad recae sobre cada uno de ellos en medio de la iglesia. Hermanos, nosotros podemos mirar en nuestro texto que esta preposición para nos muestra el propósito por el que estas piedras están siendo edificadas como una casa espiritual, y no es otra cosa que para desempeñar un sacerdocio santo, dice nuestro texto, es decir, hacer la obra de un sacerdote delante de otros. Y el texto dice: ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que me permitas hacer 3 observaciones de esta frase que aparece en la segunda parte del versículo 5. En primer lugar, los creyentes son un sacerdocio santo. Eso es lo primero que nosotros podemos implicar y aprender de el hecho de si somos nosotros la iglesia, somos este edificio, estamos siendo edificados para un sacerdocio santo, un sacerdocio espiritual. Eso significa que entonces cada uno de los que conforman la iglesia, todos los creyentes, son un sacerdocio santo llamado por el Señor a llevar a cabo ese trabajo sacerdotal. Hermanos, esta verdad es confirmada por muchos otros textos de la Escritura en donde se llama a los cristianos, por ejemplo, un real sacerdocio o un reino de sacerdotes. Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 20:6. Todos esos textos muestran que los creyentes son un reino de sacerdotes. Esta preciosa verdad, cuando se ha tratado de sistematizar, se le llama el sacerdocio del creyente. Es una doctrina bien importante y de hecho entre las iglesias bautistas clásicas, tradicionales, esto es una doctrina que es parte de los distintivos. Para nosotros también, pero por razones, creo yo, mayores. Pero ¿cómo podríamos definir esta doctrina del sacerdocio del creyente? Escucha con atención las palabras del doctor John Fesco definiendo lo que esta doctrina significa. La doctrina del sacerdocio de todo creyente establece que todos los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes. Por lo tanto, no existe una clase especial de personas que medien el conocimiento, la presencia y el perdón de Cristo al resto de creyentes. Y todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. Hermanos, en el antiguo pacto, Dios estableció a los sacerdotes para que ellos pudieran servir como una especie de mediadores humanos en lo que respecta a la adoración y a la comunión que el pueblo tenía con Dios. Tú no podías hacer eso solo, necesitabas ir a este grupo de hombres que eran una especie de mediadores, aquellos que acercaban o ponían un puente entre Dios y los hombres en medio del conocimiento de Dios, la adoración a Dios. Los sacerdotes eran, como dice Hebreos 5, hombres que eran tomados entre los hombres
y constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que eran los sacerdotes. Dios quiso establecerlo así porque este oficio de mediación que estos hombres hacían era simplemente una sombra que reflejaba aquel verdadero sacerdote que un día iba a venir para poder ser no solamente aquel que oficia el sacrificio, sino el sacrificio mismo. Todo esto era una sombra de Cristo Jesús. Cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, manifestó de manera gloriosa la sustancia misma que había sido reflejada por el ministerio sacerdotal del antiguo pacto. Cristo vino como el sacerdote fiel y verdadero, de la misma estirpe de los sacerdotes antiguos, pero infinitamente superior. Él fue el que presentó el sacrificio ante Dios y fue el sacrificio al mismo tiempo. Pero en su estado resucitado y de exaltación, Él sigue cumpliendo con su oficio sacerdotal, intercediendo por nosotros delante del Padre y sosteniéndonos por medio de sus oraciones que nunca se terminan, que siempre está clamando por nosotros. Una de las asombrosas verdades del pueblo que fue rescatado por Cristo es que ahora, en esa bendita dignidad que nosotros recibimos por la gracia de Dios, hemos sido puestos como sacerdotes nosotros mismos en medio de este mundo para ofrecer estos sacrificios espirituales. Todos los creyentes, todos, son sacerdotes delante de Dios con un sacerdocio que es santo. En el tiempo de la Reforma Protestante, esta doctrina se levantó con mucha firmeza en contra de las pretensiones que la Iglesia Católica Romana había enseñado con respecto al lugar que ocupaban los sacerdotes o los obispos delante de Dios y delante del pueblo. Según los romanistas, y así lo hacían en ese tiempo y siguen pensando así hoy, el clero de la iglesia, en esta posición sacerdotal especial que tenían la responsabilidad de servir, guiar e interceder por el pueblo, porque ellos funcionaban como una especie de mediadores de los misterios de Dios en la tierra. Ese ilegítimo oficio de intermediación dio lugar a todo tipo de perversidades y abusos, trayendo como consecuencia el oscurecimiento de la verdad de Dios delante del pueblo. Al considerar los verdaderos problemas esenciales detrás de la Iglesia Católica Romana, los reformadores encontraron en el sacerdocio del creyente un principio esencial en la vida cristiana. ¿Por qué comenzó a traducirse la Biblia? ¿Por qué comenzó a ponerse la Biblia en la mano del pueblo? Porque ellos entendieron que lo que estaba haciendo el catolicismo romano era una especie de intermediación donde lo que ellos hacían era pervertir la verdad de Dios y usarla de la forma en que ellos querían. La única manera de entender cómo se tenía que adorar a Dios era porque Él nos dejó su palabra revelada y todos los hombres tienen el deber y el derecho de tener que leerla. Cuando uno estudia nuestra confesión de fe y el catecismo bautista sobre este tema, es fascinante. La pregunta que hace la confesión del catecismo bautista es: ¿pueden los hombres leer la palabra de Dios? Y la respuesta que dan es: los hombres no solamente deben leerla, no solamente pueden, deben hacerlo. Y deben leerla, escucharla e interpretarla. Porque esa es la manera en la que nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, este asunto del sacerdocio del creyente como una realidad particular es algo con lo que nosotros luchamos en el mundo evangélico. Hay personas que a veces se acercan a nosotros como pastores diciendo: pastor, ¿puede orar por mí? Y cuando uno pregunta el por qué, pareciera que en su mente, todavía saliendo del catolicismo romano, te dicen: es que usted Dios lo escucha más. Es que usted tiene un puesto un poco más cercano. Pastor, si usted ora por mí, yo siento una paz. Y les voy a decir una cosa. Los pastores hemos sido puestos en la iglesia para servir a estas ovejas. Amarlas, protegerlas, interceder por ellas. Ese es nuestro trabajo. Orar por ti, orar por tus necesidades, clamar al Señor, rogar que el Señor te ayude, es nuestro trabajo, es nuestro privilegio. Pero ese privilegio no es porque estamos en una posición mayor
o de mayor cercanía en ese sacerdocio. Es un tema del rol que Dios nos dio para cumplir en medio de su iglesia, pero no por cercanía. No hay nadie que esté más cerca de Él. Todos estamos como piedras vivas siendo edificados en este mismo templo, pero eso implica las responsabilidades que eso conlleva. Si tú eres un sacerdote, asegúrate que entonces cumplas las responsabilidades sacerdotales que Dios te dio. Y esa es mi segunda observación en esta noche. Este texto nos enseña que a través de esta posición sacerdotal que todo creyente recibe, el creyente ha recibido la responsabilidad de hacer y cumplir un ministerio sacerdotal. Después de afirmar la posición de los creyentes como sacerdotes santos, el apóstol Pedro nos muestra que esa posición demanda una responsabilidad, la cual es esta, mira el texto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. La palabra espirituales que aparece junto a la palabra ofrecer sacrificios no está hablando de sacrificio de animales, por supuesto, sino que claramente muestra que nosotros tenemos un ministerio que es espiritual. Aunque la realidad es mucho más excelente que la sombra, hay una congruencia entre lo que esa sombra mostraba y lo que ahora nosotros tenemos. Lo que los sacerdotes hacían allí matando animales se refleja en la sustancia de lo que nosotros hoy tenemos que hacer, que es superior, pero que tiene una conexión. Nosotros creemos en la responsabilidad que tenemos como sacerdotes en medio de este mundo de cumplir las responsabilidades que como sacerdotes hemos recibido. Quiero que escuches esta cita del gran Charles Spurgeon sobre la responsabilidad que nosotros tenemos como sacerdotes. Escucha esto. El sacerdocio significaba en Israel que estos hombres fueron apartados para hablar con Dios en nombre del resto de la congregación. Tenían que ofrecer el sacrificio diario y encender el fuego del incienso. Ahora, ustedes que creen en Cristo son todos sacerdotes. Sacerdotes para la humanidad, para hablar por ellos a Dios. Así como el hombre es portavoz de un mundo mudo, también eres intercesor de una raza pecadora. El sacerdote, además de ser instructor del pueblo, también era su intercesor. Tú también debes serlo. No ceséis ni de día ni de noche de orar por los hombres hasta que Dios envíe su luz a las partes más oscuras de la tierra. Ustedes que hablan del Señor, no guarden silencio hasta que llegue el momento en el que el Señor favorezca a Sión. Para ti, termina Spurgeon diciendo, la habitación, la sala, el taller, el campo abierto, la calle, deben ser un lugar para el ejercicio de tus funciones sacerdotales. Qué preciosa verdad. Nuestro ministerio sacerdotal tiene que ver con intercesión por los hombres, reconciliación para el perdido, proclamación de la palabra, adoración del Dios verdadero, de una forma mayor y más gloriosa, pero similar a lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Piensa lo que esto significa. Hay muchas personas que a veces llegan a una iglesia diciendo, yo quiero servir en la iglesia, pastor, yo quiero estar involucrado en el ministerio. Y es increíble cómo esa división de la que hemos estado hablando es tan marcada que pareciera que si no dirigen la alabanza, si no tocan los instrumentos, si no hacen algo público, no están sirviendo. El Nuevo Testamento está repleto de afirmaciones que dicen los unos a los otros. Amén. Hermanos, las verdades más preciosas y profundas, como por ejemplo Pablo hablándole a la iglesia de los tesalonicenses, aquellos que creían que el Señor no volvía y se estaban muriendo los creyentes, qué pena, ya no van a ser parte de la gloriosa venida del Señor. Y Pablo escribiendo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creen que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Y les digo esto en palabra de Dios, que los que durmieron van a resucitar primero. Y todos vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en el aire. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué misterio que está siendo revelado! Pero luego me encanta cómo cierra. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. No es, pastor, asegúrate de hacer una serie de sermones sobre este tema cada tanto. No. Los unos a los otros. Amén. Y me imagino de una manera tan práctica, en medio de la muerte de un ser querido, tener a un creyente. No tienes que ser pastor, no tienes que ser un líder de la iglesia para sentarte al lado de esa persona, abrazarla y recordarle la gloriosa esperanza que tenemos los cristianos. El viernes pasado se cumplieron 4 años de la muerte de mi papá. Murió teniendo 60 años. Uno preguntaría humanamente, tan joven, tan de repente, pero qué gloriosa es la esperanza. Y cuando alguien te la recuerda y pone su mano arriba y te dice, nosotros tenemos esperanza. No necesitas ser nada más que una piedra viva en este edificio, un sacerdote que cumple con su ministerio para hacer lo que tienes que hacer. La Biblia está llena de esta exhortación para ti y para mí. Los que son más maduros en la fe ayuden a los que vienen detrás, que la consejería esté siempre relacionada los unos con los otros, que tú tomes participación en la vida de tus hermanos, que cuando veas a alguien que está criando hijos y quizás no lo está haciendo de la mejor manera, que puedas acercarte. Yo sé que no son conversaciones agradables, es más fácil decírselo a alguien más. Qué malcriados que son estos niños. Que acercarte y decirle, oye, ven acá. Quiero que sepas que te amo y me meto en tu vida porque ese es mi trabajo. Déjame darte un par de consejos. Esto me pasó a mí, así fue como me pasó a mí en mi casa. Ese tipo de forma de vivir es la que la iglesia tiene que tener. Hermanos, hay una preciosa libertad en la que nosotros vivimos. Los pastores fuimos puestos y me encanta pensar del ministerio pastoral como parte del cumplimiento del nuevo pacto, cuando el Señor prometió en Jeremías 3, yo les daré pastores conforme a mi corazón. Hombres que los iban a amar, a cuidar, a reflejar el amor de Dios por ustedes. Pero todo eso con el propósito de que ustedes pudieran hacer lo que tienen que hacer como una nación de sacerdotes, siendo capacitados y recibiendo buena predicación para que ustedes puedan aconsejar a otros. Siendo enseñados a través del evangelio bíblico para que ustedes puedan predicarle el evangelio a otros. Y esa manera de vivir es la forma en la que el Señor lo revela al recordarnos que si somos nosotros la iglesia, el trabajo sacerdotal es tuyo y es mío. Quitémonos de nuestra mente esa idea tradicional, católico-romana, de una mala visión de lo que la palabra de Dios dice. Yo hago el ministerio, pero ustedes también. Y no solo el que se para a enseñar, está ministrando a los santos. Tú siempre puedes orar por tus hermanos. ¿Te imaginas lo diferente que sería que cada día de la semana tuvieras el nombre de un hermano de la iglesia y le mandaras un mensajito tan fácil que ahora usamos? ¿Me puedes dar una petición? Hoy estoy cumpliendo mis funciones sacerdotales contigo. Déjame orar por ti. Qué lindo es cuando alguien te escribe y te dice, ora por mí. Tú puedes estar bien ocupado y sé cómo es este país, pero nada de eso te va a impedir jamás el poder orar por otros e interceder por ellos y preocuparte por sus almas. Ese es tu trabajo sacerdotal. Tercera y última observación el día de hoy. Me dijeron que cuando se haga aquí 1 hora, todos se ponen de pie y se van solitos. Así que ya tengo que... Muy bien. Tercera observación. Los creyentes deben realizar su ministerio sacerdotal en dependencia de Cristo. Quiero que notes cómo termina la segunda parte de nuestro versículo. Dice que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Hermanos, como ya lo dijimos, Cristo es el inicio de nuestra vida, es quien transformó lo que somos, pero Cristo es todo lo que necesitamos el resto de nuestro camino. Y por eso Pedro, ese es el contexto de la enseñanza, acérquense a Él, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, acérquense a Él, sean edificados en Él. Y todo lo que hacemos como sacerdotes requiere
que volvamos siempre a aquel que es la piedra angular, el centro de nuestro ministerio sacerdotal. Esto implica cosas sencillas. Por ejemplo, es imposible realizar nuestro ministerio hacia otros si nosotros no nutrimos nuestra vida espiritual a través de una relación vigorosa y constante con Cristo. A medida que buscamos ser fieles en el cumplimiento de nuestro ministerio como sacerdotes, requerimos de una comunión mucho más cercana con Él. Por mucho tiempo en mi vida por un tiempo en mi vida me sentía limitado a ayudar a otros porque sentía que yo mismo necesitaba ser ayudado, sobre todo cuando era joven. ¿Yo qué le voy a aconsejar si yo mismo necesito consejo? Y te voy a decir algo, todos necesitamos consejo en todos los momentos de nuestra vida. Pero si la forma de vivir tuya es siempre de necesidad y de dependencia, nunca vas a poder cumplir el trabajo que tiene que hacer un sacerdote. Y aunque tenemos que saber que siempre estamos en necesidad de otros, hay un momento en donde el Señor te permite dar y compartir con otros lo que Él está haciendo en tu vida, lo que Él te ha permitido aprender. Cuando Pablo habla de estas mujercillas que están en la iglesia pero que aprenden y nunca aprenden nada y que son arrastradas por los falsos maestros, uno tiene que pensar, esa no debe ser la descripción de nuestra vida. No podemos ser de aquellos que siempre están escuchando y nunca aprenden nada. Y a veces uno dice, voy a la iglesia a escuchar lo que Dios quiere decir. Y es como que vinieras a pedirme consejo y te he dicho 5 veces lo que creo que debes hacer en esta situación. Y luego, pastor, deme consejo. Y en un momento te voy a decir, no sé qué más decirte. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y a veces nosotros pensamos que por pedir más consejo o venir a la iglesia más veces, ya estamos creciendo porque si tú no estás dispuesto a sentarte con el alma para que el Señor transforme lo que haces, entonces simplemente siempre vamos a estar no aprendiendo y volviendo a preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Parte de ser un sacerdote y de tener esa comunión con Cristo para llevar a cabo tu sacerdocio es tener que buscar una relación vigorosa, firme con Él, amándolo más. Quiero animarte a que ese amor pueda crecer y ser tan abundante que puedas tratar a otros como Cristo te trata a ti. Y amarlos de la manera en la que tú has sido amado. Le contaba al pastor lo maravilloso que ha sido en mi alma volver a pensar en ese Cristo como ese esposo amante y amarlo. Y hay algo, perdóneme que tome esto como paréntesis, pero uno de los pasajes de Cantares dice, rarísimo de entenderlo al principio, dice, cuando el rey se sienta a la mesa, mi nardo dio su perfume. ¿Cómo se interpreta eso? Entonces uno mira el contexto y lo que significa cuando el rey se sienta a la mesa es mientras él está haciendo lo que está haciendo, mientras mi amado está en sus ocupaciones, el perfume en nuestro cuarto se abre y espero que el aroma le llegue a él para que sepa que hay una mujer que lo espera, loca de amor, en su casa. Y cuando uno piensa en eso, en nosotros, yo digo, Señor, mientras tú estás en la mesa haciendo lo que haces con el mundo, que el perfume de nuestra vida y de lo que somos se esparza para que tú sepas, ven Señor Jesús, ven pronto. Te amo, quiero estar cerca de ti, quiero amarte más, quiero vivir para ti, quiero esperarte. Y esperar no significa estoy esperando, significa abro mi perfume y arreglo todo lo que tenga que arreglar para que llegue en cualquier momento que Él sepa que lo estoy esperando. Hermanos, no podemos vivir de otra manera. Y ese es el tipo de comunión que tenemos que tratar de hacer crecer cada vez más. En segundo lugar, también como una meditación en esto que estamos diciendo, que Cristo en su oficio como el sumo sacerdote nos ha dotado de todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo nuestro ministerio sacerdotal. Él nos dio ejemplo de cómo servir como intercesores, de cómo amar con un amor sacerdotal y nos dotó de todas las gracias necesarias para cumplir con este ministerio. ¿Saben? Si ustedes nunca quieren tener problemas, nunca se hagan parte de ninguna iglesia. Cuando llega un visitante siempre lo tratamos lindo, ¿sí o no? Ven, siéntate acá adelante, le damos una pluma con el logo de la iglesia y ya cuando la cosa pasa de unos meses y ya eres parte, la cosa no es tan así en la práctica. Ya hay roces en medio del servicio.
Es la vida real. Por eso la Biblia está llena de perdónense los unos a los otros. Y así como Cristo los amó y los perdonó, así también háganlo con los demás. Pero quiero que piensen en esto. Eso que nosotros vimos del Señor y que aprendemos de Él es lo mismo que Él nos llama a tener que aplicar. A través del ministerio que el Señor me ha permitido llevar en diferentes iglesias. Uno de los grandes males que a veces uno encuentra es un deseo natural de justicia en medio de nuestras relaciones. Yo no le deseo mal, pero ojalá el Señor le pague conforme a lo que hace, ¿no? Y uno dice, eso, ok, yo no va a ser por mi mano, pero que Dios no te bendiga, ¿no? Es como, y uno piensa, hermanos, la justicia es algo absolutamente humano. He tenido que repetir esto a mucha gente muchas veces. Si alguien está pegándole a un viejito en la calle, hasta el peor de los borrachos, si está bueno y sano, se va a enojar y va a ir a defenderlo y va a hacer algo porque es algo que le molesta. Si alguien está golpeando a un niño de manera violenta y lastimándolo, alguien va a reaccionar. Es humano. No tienes que ser cristiano para buscar justicia, pero ser manso, tener paciencia, tener benignidad con aquellos que no siempre te hacen bien. Eso es otra cosa. Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que el ministerio sacerdotal que tenemos que llevar a cabo, hemos sido dotados de todas las gracias que necesitamos, porque estamos unidos a ese que es la piedra angular de este edificio. En último lugar, el hecho de entender esto es que fuera de Cristo es imposible que podamos hacer algo, por más precioso que luzca delante de los hombres, que realmente pueda ser agradable al Señor y para el beneficio de otros. Si tú quieres hacer un buen trabajo sacerdotal, necesitas urgentemente del Señor. Necesitas abrazarte de Él. Necesitamos correr a Él. Hermanos, ¿qué podemos decir como conclusión en esta noche? Espero que cuando escuches la palabra iglesia, nunca más venga a tu mente lo que está de aquí hacia adelante. Que cuando escuches la palabra iglesia, inmediatamente de mirar hacia adelante, tus ojos se fijen en el que está al lado tuyo. Y que a través de tus ojos espirituales te des cuenta que aunque no te des cuenta hoy, tienes una ropa sacerdotal alrededor tuyo y tienes un trabajo que hacer. Hermanos, el verdadero ministerio de la iglesia lo hacemos toda la iglesia. Cada uno en su lugar, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, pero con la libertad de estar unido a Cristo, reconocer lo que Él nos hizo y ser un sacerdocio santo ofreciendo sacrificios espirituales todo el tiempo. Si algo no va bien con esta iglesia, es el tiempo de que comiences a hacer algo, porque tú eres parte de ella. Cuando algo sea deficiente, entonces haz que sea eficiente. Cuando hay algún pecado que se está cometiendo, sé el primero en hacerlo bíblicamente. Hermanos, en medio de este tipo de ministerio dividido de la iglesia y los pastores, tenemos hasta una mala forma de entender cómo resolver los problemas. Si tú eres un sacerdote, ¿por qué me tienes que venir a decir a mí lo que ese hermano hizo? Ve y haz tu trabajo. Ve y háblale a su alma. Ve y gana a tu hermano. Ve y repréndele estando tú y él solos. Porque eso va a hacer que si tú le reprendes por algo que tú y él vieron y nadie más, si él te reprende por eso, entonces va a ganar confianza delante de sus ojos y la iglesia comienza a crecer fortalecida, sabiendo que nos cuidamos el uno al otro. Si tú me lo cuentas a mí, entonces todos somos enemigos aquí y tenemos que cuidarnos la espalda. Me vio el hermano fulano, seguro ya le fue a decir al pastor. Esa no es la manera sana en la que una iglesia debe vivir. Porque si somos sacerdotes, tenemos que cuidarnos. Y déjame decirte una cosa final. Y tienes que cuidar a tus pastores. Los pastores tenemos autoridad dada por el Señor, pero seguimos siendo parte de esta iglesia. Y por lo tanto, siempre les ruego a los hermanos, en el lugar donde tengo la oportunidad de predicar y hablar sobre la iglesia, no permitas que tus pastores se descalifiquen. Porque si están pecando, tú tienes el bendito privilegio de reprenderle en amor y traerle
tiernamente, como se le habla a un padre, como se le habla a alguien que respetas. Hermanos, no hay nadie intocable en la iglesia. Todos estamos bajo la autoridad de Cristo y todos estamos el uno al lado del otro. Y aunque yo sirvo como pastor y tú eres un miembro de la iglesia, tenemos la misma ropa sacerdotal. Diferentes funciones y diferente autoridad, pero la misma responsabilidad delante del Señor. Que el Señor ayude y cuide esta preciosa iglesia a que puedan vivir de una manera en la que puedan amarse, cuidarse y ofrecerse mutuamente delante del Señor. Ofrendas y sacrificios espirituales por el bien el uno del otro. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, gracias por la oportunidad de meditar en este precioso texto, sencillo, pero tan importante. Señor, ayúdanos a recobrar el peso vital de nuestra responsabilidad delante de ti, pero también delante de los demás. Ayúdanos a amarnos de tal manera que podamos estorbarnos en nuestro pecado, acompañarnos en nuestras debilidades, abrazarnos en nuestros dolores. Sostén esta preciosa iglesia tuya, Señor, que pueda sostener a su pastor, a cada uno de los hermanos que están predicando tu palabra y que puedan vivir como ese templo santo que son, ofreciendo estos sacrificios en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.